estar aquí, por disponerse a escucharnos. Y bueno, quiero decirles que a lo mejor un poquito de paciencia en cuanto a los tiempos, porque primero voy a hacer algunas consideraciones sobre el texto que nos ocupa en esta mesa, para hacer unas referencias generales que sirvan para todas y sobre todo para algún público que no conozca sobre el texto. Voy a hacer una presentación. ¿Me escuchan bien? Eso me interesa saber. Bueno, voy a utilizar para puntualizar algunos elementos, una presentación en PowerPoint. Y espero que se vea ya pronto. Aquí está. Seguramente van a dejar de ver a la persona que habla, no sé, digo yo, por lo menos en mi caso a ustedes ahora dejo de verlos, pero siento su presencia igual. Elegí esta imagen muy conocida del mosaico de Pompeya, ¿no es cierto? Y sobre de Alejandro en la batalla de Isos, pero y agregué un texto bastante a propósito para relacionar ahora con lo que viene en la siguiente diapositiva. Aristos dokei genestai kai genaiotatos Alexandros Homakedon y Dios Panta Poiesámenos. Así es el comienzo de una de las recensiones, la denominada beta, con las cuales se encuentra la persona que quiere leer y estudiar esta obra conocida como La vida de Alejandro o la novela de Alejandro. Ahora voy a pasar a esos títulos precisamente. Aquí lo que está diciendo es que entre las personas que han nacido y que existen, Alejandro es uno de los más, Alejandro el Macedonio, es uno de los más destacados, valientes, y ha hecho todas sus realizaciones, sus obras, sus hechos, de una manera propia, singular. Precisamente, a ver si con la presentación puedo seguir y se ve más grande. Ahí está. En torno a este texto que estamos estudiando, nos encontramos con algunas cuestiones o problemas que se presentan a todo estudioso del tema. Una de las primeras es qué nombre usar, por lo menos fue para nosotros, qué nombre usar del texto. Internacionalmente es conocida como la novela de Alejandro, sobre todo porque en otras lenguas, Alexander Roman, bueno, tiene la palabra novela unos sentidos poco diferentes a los que tenemos en castellano. Pero también se la suele llamar así en nuestro idioma. Y una de las formas en que se la conoce también es Historia Alexandri Magni, por precisamente el título que utilizó uno de los que hizo las ediciones críticas de las recensiones, ¿no? Que fue Pro. En nuestro idioma, la versión que nosotras conocemos es Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, que hizo Carlos García Gual. Y un poco, perdón, me fui de diapositiva. Entre algunas razones de las que tomamos para seguir utilizando en buena medida esa denominación, aunque por ahí preferimos decirle Vida y hazañas de Alejandro el Macedonio, porque Alexandros Homakedon es lo que dice como título habitualmente, como lo anoté allí abajo, en la recensión beta, que es una de las que más estamos centrándonos o siguiendo, digamos, de las que más estamos siguiendo en este momento. Pero, por supuesto que, por más que tomamos esa, no desestimamos el cotejo con pasajes sobre todo de la alfa, ¿no? En realidad es A
con mayúscula porque es la edición de Kroll. Y a veces vemos cotejos con otras como la Gama. Es decir que esta explicación viene a cuento porque en cuanto a este texto, incluso como es un texto de un cruce de géneros, donde tiene la biografía de Alejandro, que sería lo sustancial, pero está hecho en gran medida no solo con narración, sino con cartas, y a la vez hay historias fabulosas de las que yo voy a hablar ahora, o extraordinarias, todo eso junto a otros momentos casi fantásticos, van configurando una obra que tiene de historia, tiene de biografía, tiene de maravilla, y algunos prefieren llamarla, en lugar de biografía, novela, o a mí me gusta decir también biografía novelada. Sí. La atribución del texto, es decir, nosotros decimos pseudo-Calístenes, pero sabemos que en realidad este pseudo indica que no existió este Calístenes. El texto más antiguo de la novela de Alejandro, o de Vida y Hazañas de Alejandro el Macedonio, se ha fechado hacia el siglo III después de Cristo. Se supone que escrito por un autor de Alejandría. Esto correspondería a la versión más antigua, que es la que se ha trasladado en el manuscrito A o alfa. Y se supone, porque no se sabe, que podría haber sido un griego o un egipcio helenizado, y como dice Nawotka en su estudio histórico, bien familiarizado, en su comentario histórico, perdón, bien familiarizado con Egipto, su historia y su cultura. Eso se nota sobre todo en el texto, en varios pasajes. No voy a tratar ese tema ahora, pero pueden encontrarlo ya sea en este comentario de Nawotka, o también en las ediciones de Stoneman, por ejemplo, y en muchas otras. ¿Por qué Calístenes? Calístenes había sido uno de los compañeros de Alejandro, uno de los hombres que viajó con él, y se supone que escribió sobre él, pero no se ha conservado. Entonces, cuando aparece este texto, primero se refiere, se lo toma como que fue de Calístenes, pero después se sabe que era imposible que fuera así, por la datación del texto, y empieza entonces, al no haber una autoría fehaciente, la convención es atribuirlo a Pseudo-Calístenes. En fin, y ahora quiero referirme a, porque he estado hablando de las recensiones, para hacer un breve panorama, que hay versiones, las conocidas recensiones, o que las llaman manuscritos muchas veces, en lengua griega. La más antigua es la A, que se aproximaría al arquetipo conocido como alfa. Beta es la segunda versión griega, que se supone que no es ya del siglo III, sino aproximadamente del siglo V después de Cristo. La gamma y la epsilon son versiones posteriores ya. Y hay variantes también, una variante de beta que sobrevivió en un manuscrito que se le suele llamar lambda. Pero además existen numerosos, porque este fue un texto exitosísimo, esta historia, y hubo versiones en muchas lenguas, pero entre las que se toman habitualmente están la versión latina de Iulius Valerius del siglo IV, Julio Valerio, y una versión armenia anónima del siglo V. Estas estarían vinculadas más cercanamente al arquetipo A. Nosotras estamos utilizando dentro de las ediciones y traducciones la de Berson, que toma la recensión beta, la de Kroll, que es la recensión vetusta y es la conocida como A, y también también utilizamos, y es muy valiosa esta por las fuentes que tiene, la edición que hizo Stoneman, traducida al italiano por Tristano Gargiulo, que tiene las recensiones A,
beta, gamma y el texto latino de Julio Valerio. Es decir, que es muy completa. Bien, y hasta aquí la cuestión de del texto, de su variedad, lo que nos hace ver y les hará ver a todos y todas que no tenemos un solo texto, sino que son varios textos y que cuando una está intentando dilucidar acerca de algún tema, tiene que ir seleccionando qué va a tomar. En este caso, yo he tomado unos capítulos muy particulares, el del 32 al 41 del libro segundo en la recensión beta, que, por ejemplo, en A no están estos capítulos, sí hay otros. Es decir, que hay recensiones que no incluyen estos relatos, que son relatos fabulosos del viaje de Alejandro hacia Oriente. En una parte del texto, del mismo libro segundo, en el capítulo 40, un oráculo le dice a Alejandro, después lo vamos a ver eso, Kaleitai se Anatolé, es decir, el levante, el oriente te está llamando. Y estos capítulos van revelando un encuentro con seres y criaturas que son raros, extraños, maravillosas, monstruosas y también animales salvajes. Entonces, para mí, estos capítulos incluyen episodios fabulosos o por lo menos excesivos. Voy a ir leyendo ahora y mostrándoles en las diapositivas para avanzar un poquito más rápido. Quiero aclarar también que obviamente cuando hablamos de Alejandro aquí, estamos hablando de un personaje de ficción y no de Alejandro histórico. Lo que pasa es que es una cuestión que siempre se cuela cuando uno está trabajando, porque la figura de Alejandro es fascinante. Y además que estas primeras conclusiones que estamos teniendo, tanto en mi caso como de las compañeras que van a hablar después, están tomando los sentidos también de la palabra bárbaro o la relación con el otro, pensándolo sobre todo en el texto, y va a venir otra etapa en que relacionaremos mucho más con lo que puede haber sido importante para el contexto histórico y cultural en el que se produjo el texto. Bien, otra aclaración es que estos relatos que muestran encuentros con estas criaturas extrañas tienen elementos culturales, narrativos y retóricos propios de los cuentos transmitidos por la tradición folclórica. Es decir, que un texto que tiene tantas fuentes no solo son fuentes históricas que ha recibido de otros anteriores que hablaron del tema, sino que también hay cuentos fabulosos de gusto popular. Primero voy a establecer una relación con el título que elegí ponerle, el de Conoció criaturas y regiones extrañas, que todos lo habrán visto. Esta visión etnográfica que Alejandro muestra en el afán de ver estos territorios conocidos, la he vinculado con Homero y la Odisea particularmente. Por un lado, porque es sabido que hay varias referencias a la admiración de Alejandro hacia Homero en la vida y hazañas de Alejandro atribuida al pseudo Calístenes. Por ejemplo, la visita al sitio troyano, donde habían estado Aquiles y Áyax en el libro 1:42, o el señalamiento de que llevaba siempre la Ilíada consigo. También es interesante, en especial, aunque no esté en los capítulos que estoy trabajando, pero sí hay una referencia en el libro 3:26, se incluye una carta de Aristóteles a Alejandro donde lo compara con los héroes homéricos. Se lo reconoce en su estrategia como un valeroso combatiente y se asemeja a Néstor en el consejo y a Odiseo en cuanto al valor en el combate. Aquí tenemos las citas en griego y quiero destacar la otra, que es la cita que hace del verso 3 del canto 1 de Odisea, Hospolona Anthropon Idenastea Kainon Egno, que precisamente implica el ver y el conocer,
las ciudades, aquí dice, de muchos hombres y su pensamiento. A partir de esta cita, rescatamos el aspecto que más nos interesa para lo que trataremos sobre una parte del viaje de Alejandro, después de haber conquistado Persia y otros territorios. Los encuentros con el otro, hombres o seres extraños en estos episodios extraordinarios, comparten con los de Odiseo en el relato de sus aventuras, que está en los cantos 9 a 12, como ustedes saben, el hecho de no tener como primer propósito la conquista. En el caso de Odiseo, constituyen encuentros con lo distinto en un viaje que tiene como objetivo su regreso a Ítaca. Singularmente, cuando Alejandro relata estas incursiones por tierras extrañas, parece suspender momentáneamente el objetivo de conquista que lo lleva hacia la India y sostiene el interés en ver esas regiones. Por ser Odiseo el prototipo del viajero, esta incursión en tierras extrañas remite a ese modelo literario. Por supuesto, la primera correspondencia que encontramos con las aventuras de Odiseo son las narradas por el mismo protagonista, frente al auditorio de los feacios. Y en este caso, el mismo Alejandro es el narrador de estos episodios en una carta que envía a su madre Olimpía. Los puntos de comparación podemos ubicarlos principalmente en arribos a regiones, que en ocasiones son islas habitadas por grupos humanos contrastantes con los propios y con los normales para un heleno. Los hallazgos de estas criaturas, desconocidas hasta haberlas visto, los sorprenden por los rasgos físicos y las costumbres diferentes. En este caso, que vemos de los pueblos, los que encuentra Alejandro, por allí no conviene, no corresponde hablar de cultura en todos los casos, porque aparecen en enfrentamientos algunos pueblos de los cuales no se sabe qué cultura tiene, solo se los ve de una manera bastante salvaje, se aprecia que tienen temor por el fuego, por ejemplo, solo en algunos de ellos se aclara que tienen una lengua propia y que practican la pesca, pero no mucho más. Es decir, en estos episodios predominan lo teratológico y la animalización de las criaturas. Por ejemplo, el caso de unos que profieren sonidos como ladridos de perro. Evidentemente, Alejandro, el Alejandro real, pero el Alejandro acá que tenemos como personaje, tendría que conocer pueblos, a lo mejor por referencias anteriores. Es decir, suponemos que su autor ha tenido referencias de otros pueblos conocidos y sobre todo por autores anteriores que habían empezado ya desde la época arcaica Grecia y que eso se siguió sosteniendo con el tiempo, las incursiones hacia tierras desconocidas. No es el conocimiento geográfico un valor en este texto, sino la incorporación a la ficción de los sucesos que ha recogido de relatos recibidos, ya sea históricos o en gran medida los de la tradición folclórica. En estos episodios, el viaje de conquista toma un matiz etnográfico, es decir, que puede considerarse como un viaje de conocimiento, descubrimiento. Es inevitable rememorar la actitud de etnólogo de Heródoto, que singulariza su relato histórico. Y vamos a cómo son estas criaturas. Por empezar, el relato desde el inicio dice que marchan a regiones muy lejanas, más allá del desierto. Ahí en el texto está resaltado, Merete Seremu, y siguen la orientación del carro del polo, dice, Hamak Santupolu, que sería ir hacia el norte. A pesar de que Alejandro recibe de unos guías el consejo de no seguir porque era habitado por hombres salvajes y bestias feroces y monstruosas, que ahí está bien clarito, y voy a resaltar esas palabras porque dice Toitopois, o sea, los lugares donde habitaban, ¿no? Afropos, Agrius, Caifería, Ponerá, Caiteratode. Es decir, hombres salvajes, fieras peligrosas y puede ser monstruosas
o también podría ser prodigiosas. Es decir, ellos se encuentran con estos. Después siguen, aparte de esto, bueno, yo estuve reseñando todas las incursiones en distintos lugares, pero voy a resumir porque ya veo que se está haciendo muy largo. Por ejemplo, encuentran árboles extraños con frutos como manzanas muy grandes, en la continuidad de los capítulos, ¿no? Y encuentran incluso unos hombres que se llaman fitos, como árboles, con cuellos largos y manos y antebrazos parecidos a sierras que avanzan contra ellos. Es decir, ahora, cuando avanzan contra ellos, con gritos y trompetas, los griegos los repelen. Pero hubo bajas de unos y otros. Después llegan a una región donde vivían unos hombres salvajes que tenían forma esférica. Es una forma muy extraña y además una mirada como de leones. Y estos los llaman oclitas. Y no tenían, perdón, primero se encuentran con los esféricos y después con los oclitas. Estos no tenían pelo y sí tenían una altura de 4 codos y ancho como una lanza. Dice, pero me interesa rescatar aquí, por algo que voy a seguir diciendo más adelante, que eran hombres salvajes, es decir, eran anthropoi agrioi. Otra vez vuelve a utilizar la palabra agrios, en este caso en plural, y además gigasi, o sea, gigantes, parecían gigantes. Estos atacan al ejército de Alejandro, pero Alejandro hace que se los rechace prendiendo fuego en el bosque. Es decir, el temor del fuego hace que estos escapen. Después se encuentran con un hombre de gran tamaño, cubierto de vello, y acá pasa algo singular. ¿Por qué? Porque a este hombre que chillaba, no hablaba de una manera que los griegos entendieran y tenía una expresión muy salvaje, Alejandro prueba a acercarle una mujer para ver si reaccionaba frente a esto y él la devora, o sea que se encuentran con un caníbal, digamos. Y después se acercan muchos de esos hombres y los griegos tienen que tratar de defenderse y también los repelen con el fuego. Hay unos episodios que están incluidos acá en los capítulos 35 y 36 de otra edición que pertenecen a la recensión Gamma y que no están incluidas en esta que nosotras estamos trabajando, en la que estoy reseñando ahora. Es decir, que eso los dejo de lado y lo que quiero destacar en esta parte, antes de finalizar con los otros episodios, es que aparecen estas ideas. Alejandro deseaba ver el confín de la tierra. Aparece el go, o sea, lo dice él en primera persona, porque los compañeros le habían pedido volver, pero él no acepta ese consejo, esa decisión. Y entonces dice, Felon idein totelos tejes. Es decir, su deseo, el famoso deseo de Alejandro, el potos de Alejandro de siempre ir más allá, a ver, aparece como muchas veces el verbo que tiene relación con la vista y con ver, por comprobar por sí mismo, el fin de la tierra, es decir, que está deseando algo que es casi un imposible. Ellos marchan después de pasar por una isla y donde se acercan a la costa del mar. Este texto no contiene el episodio fabuloso que sí tiene Gamma, en el cual Alejandro baja al fondo del mar en una campana, una tinaja de cristal cubierta con una jaula. Ese no está aquí, por eso no se va a tratar. Y bueno, y después siguen marchando y llegan a lo que es la tierra de los bienaventurados. Aquí el texto dice que Calumene Macaron Jora, o sea, la que era llamada la tierra de los bienaventurados. Algunas ediciones lo tienen con mayúsculas. Y Alejandro, por supuesto, quiere investigar allí y manifiesta
muy clarito también otra vez el deseo de conocer. Y me interesó que aparecen, como aparecen en los historiadores, la idea de investigar por sí mismo y ver. Felo, otra vez el verbo felo. Mu, o sea, por mí mismo, ¿no? Sería esta la idea. Historisai, kai idein, tus topus ekein, es decir, ver aquellos lugares. Quiero preguntar si, perdón, porque no estoy viendo a los demás, si falta, si tengo tiempo todavía, porque... Ale, justamente estás en tiempo, porque ya van a ser 1:30. Podría, y media, perdonen, ¿no? Pero podría extenderme un poquito más para expresar otra idea antes de terminar con lo de la marcha de Alejandro. ¿Mm? Sí, sí, en Eh, todo caso, las preguntas que sean más breves. sí, sí, sí. Terminan estas, pasan incluso por la fuente de la vida, pero Alejandro no llega a tomar nada de eso, se da cuenta después, en realidad, solo uno de sus hombres lo nota, y yo estimo que de todo lo que se va observando en estos episodios, que explorar y ver es conocer. En las conductas de Alejandro ante los nuevos seres y regiones, que va conociendo, se observa claramente que no le basta ver, que para conocer y comprender necesita internarse e intentar comunicarse, pero no siempre puede alcanzar ese registro porque muchos se comportan salvajemente. También ocurre que en su afán por llegar a los confines de la tierra, es decir, un imposible, es detenido por las advertencias de las divinidades, porque ante unos oráculos que le presentan unas aves muy extrañas con las que se encuentran, le dicen que él no siga por los lugares donde no es dado recorrer a un mortal y que siga con su conquista. Quiero ir a unas conclusiones en que fundamentalmente, más allá de los aspectos discursivos en sí, este texto, por ser una vida que trata, que es encomiástica, brinda estos elementos, estos episodios extraordinarios para caracterizar a través de estas acciones una manera de ser de Alejandro, al modo plutarquiano, que lleva sus atributos a lo excepcional. Y no nos olvidemos que esta vida de Alejandro ha contribuido más que cualquier otra obra a la mitificación de su figura. Y finalmente, quiero decirles que otro elemento interesante que yo encontré en esta parte del texto, ahora no voy a poder desarrollar todo, pero he rastreado a lo largo de esta vida de Alejandro el uso del término bárbaros y el término agrios, salvaje, que aparece en estos episodios en particular, del 32 al 41. ¿Y qué he encontrado? Que en el léxico que utiliza el narrador para calificar a estos hombres y seres y criaturas que encuentra en estos episodios, aparece como relevante agrios y también aparecen, como ven en el texto que está citado abajo y que ya mencionamos, fería, o sea, fiera, bestia salvaje, terrible o que provoca miedo, y teratode, o sea, lo monstruoso. Es decir, agrios es la referencia a lo que son estos, los seres y criaturas con los que se encuentra aquí. No aparece en ningún momento la palabra bárbaros, mientras que a lo largo del texto, en los libros 1, 2 y 3, la palabra bárbaros está distribuida y aparece 42 veces. En esta parte solo aparecen agrios, bueno, de distintas formas, sería teratode para referirse a las características de estos seres. Quiere decir que me parece que puedo aportar también una conclusión acerca de que cuando se está hablando de seres que son salvajes, realmente se usa un término que no es bárbaro. El término bárbaro aparece ya referido o fundamentalmente a los persas o después va a referirse también a los indios, a la gente del reino de Poro.
Esto es una diferencia importante en la consideración del otro. Es decir, mi idea es que los bárbaros en general no son salvajes, no carecen, no son los carentes de cultura, sino los pueblos que, por un lado, tienen ellos referencias anteriores a ellos, porque los han conocido desde tiempo atrás. Pero además son pueblos que tienen organización social, creaciones culturales, ciudades, bienes, instituciones, tienen reyes. En síntesis, una cultura, que justamente es la cultura diferente a la de Alejandro, es decir, a la Macedonia y la Helena tradicional, y que dialécticamente los identifica en este juego de uno con el otro. Es decir, la diferencia entre salvaje y bárbaro. Bueno, y hasta allí llego, lamentablemente me detuve mucho al principio y no pude mostrarles todo esto. Voy a dejar de compartir y les agradezco la paciencia, les pido disculpas. Evelyn, Sí, no te... Ahí está. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla para presentar mi trabajo. Yo también tomo a Pseudocalístenes y trabajo la alteridad persa. Voy a ver si puedo compartir. Ahí están viendo. Sí, empezó ahí. Bien. Bueno, el título de mi trabajo es la alteridad persa representada en el intercambio epistolar entre Darío y Alejandro antes de la batalla de Isos en Pseudocalístenes. Desde la antigüedad, los griegos estaban convencidos de su supremacía y dividían a la humanidad en dos categorías mutuamente excluyentes y antitéticas, nosotros y ellos, o griegos y bárbaros. En la época arcaica, la definición con los otros se regía por el aspecto lingüístico. Manuel García Sánchez postula que la construcción de la alteridad de la identidad siempre va de la mano de la representación de la alteridad, silenciando los préstamos culturales en ambas direcciones y poniendo siempre el acento en la diferencia, en la superioridad, no solo cultural, sino moral. En este trabajo, el interés principal es trazar la construcción de la alteridad persa en el intercambio epistolar entre Alejandro y Darío, tomando el libro 1, capítulos 36 al 41, que anteceden a la batalla de Isos, en vidas y hazañas de Alejandro de Macedonia, atribuido a Pseudocalístenes. Para observar cómo es representada esta alteridad persa, analizaré el léxico que utiliza Darío para referirse a Alejandro, como así también el que utiliza Alejandro al describir a Darío. El otro desde la perspectiva de Darío y Alejandro. La biografía novelada muestra la concepción que Darío tiene de Alejandro en el diálogo epistolar que mantienen antes de la batalla de Isos. Darío construye discursivamente una estrategia para atemorizar a su rival, que es desestimada en la batalla cuando se da cuenta que Alejandro no se comporta de la manera en que lo había caracterizado. Después de conquistar Tiro, en el libro 1, capítulo 36, Alejandro planea avanzar por toda Siria. En el camino hacia ese lugar se encuentra con embajadores de Darío,
quienes tenían la misión de llevar al macedonio presentes y una carta de parte del rey persa. Esta carta inicia de la siguiente manera: el rey de reyes y pariente de los dioses, el que comparte el ascenso celeste con el sol, yo, Dios en persona, Darío, a Alejandro, mi siervo. En estas primeras palabras, Darío se presenta y califica a Alejandro como Teraponti, que tiene como acepción servidor. El término siervo implica la dependencia y obediencia al amo. Es utilizado por Darío para marcar su superioridad, puesto que está tratando al rey enemigo como a alguien que le debe obediencia y no como una potencial amenaza al trono. Cuando prosigue Darío su discurso, podemos ver que para el rey persa Alejandro representa a un joven en el fragor de su arrogante juventud, lo que también apunta a ubicarlo como una amenaza menor. Esto se puede ver en los elementos que le envía: una pelota, un látigo y un cofre lleno de oro. Como lo reclama tu edad, mereces ser criado y educado. Por eso te he enviado un látigo, una pelota y un cofrecillo de oro, para que escojas qué prefieres. El látigo indicándote que aún debes ser educado, la pelota para que juegues con tus compañeros y para que no eches a perder la arrogante juventud de tantos muchachos, llevándolos contigo como jefe de bandidos revolucionando ciudades. A la denominación Seraponti, siervo, se agrega Argilestes, jefe de bandidos, con la que califica a Alejandro. Al asignarle esas condiciones que lo rebajan, al asignarle esas condiciones que lo rebaja, parece indicar que el rey persa intenta atemorizar a su oponente con intimidaciones verbales, ya que las expresiones que utilizan las cartas no son las de un rey hacia otro rey, sino más bien las de un rey con su súbdito, con aquel que le rinde tributos. Por eso es que lo llama jefe de bandidos y que va revolucionando ciudades. Es decir, que no lo toma como a alguien, como a un rey. En este orden de cosas podemos deducir que no subestima a su oponente, sino más bien, siguiendo a lo que postula García Sánchez, la realeza aqueménida mantiene una relación estrecha entre la función rey y Dios, que se debe a la correlación entre monarquía y religión. Por lo tanto, el rey persa, al igualarse a los dioses, como lo vimos en la primera cita, reacciona atacando a Alejandro verbalmente, como estrategia para que su oponente sepa que se está enfrentando con alguien que no teme la presencia de un joven, como lo va planteando en sus cartas, porque en las cartas ¿Eve? Se desconectó Lucy, habrá tenido un problema. Seguramente. Sí, seguramente será un problema de desconexión. Sí. Sí, la verdad que sí. Vamos Tal a vez preguntarle por WhatsApp en todo caso. sí, pero podríamos seguir con Noelia si les parece bien y le damos tiempo a Eve. Seguramente, sí. Bueno, muchas gracias, Noé. ¿Necesitas que te presentemos, Noelia, que te pasemos la presentación? ¿O? No, la tengo acá, así que la voy a pasar. Muy bien. Bien, ahí ya aparece para ustedes. Todavía no, Noé.
Ahí. Creo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. Estamos. Bueno, como ya lo había adelantado Lucía en el inicio, mi tema de investigación actual es la retórica de la alteridad en las relaciones interétnicas en el relato de viaje de Alejandro, atribuido a Pseudo-Calístenes. Y bueno, en el análisis de esa retórica de la alteridad, lo que se intenta es observar de qué manera se representa discursivamente al otro y corroborar si aparecen estereotipos étnicos que condensen una visión negativa de la alteridad, especialmente la alteridad no griega. La investigación se apoya entonces en el análisis del discurso, mediante el cual se busca reconocer las series léxicas y las estrategias que median la definición de las identidades, y consecuentemente las imágenes del nosotros y de los otros. El estudio es transdisciplinario entre las áreas de literatura e historia, sobre todo por el carácter biográfico novelesco del corpus, aunque en el último tiempo se ha recurrido a otras perspectivas, más que nada sociológicas y antropológicas, en la medida que ellas ayudan a estudiar el objeto, ¿no? A interpretar el objeto de estudio. Entonces, antes de comenzar, yo quería compartir con ustedes el marco teórico desde el cual se trabaja, que, bueno, en un principio sería interesante definir lo que entendemos por representación y alteridad. Entonces, en ese sentido, según los intercambios que estuvimos teniendo con los miembros del grupo, creo que todos compartimos la idea de que las identidades son construcciones sociales y dialécticas que se dan en una relación a partir de un nosotros hacia los otros, y viceversa, ¿no? Donde se definen los límites de la identificación y la diferenciación, la pertenencia y la diferencia. En ese sentido se trabaja también desde el marco de la teoría de las representaciones sociales, como un sistema compuesto por entidades operativas, donde tenemos imágenes, percepciones, significaciones que rigen la praxis humana y que, bueno, median esa relación que hay con el otro, y se establecen así vínculos de cooperación o de oposición. Entonces entendemos que la relación que se da entre alteridad, mismidad e identidad es indisociable porque cada una de ellas se va definiendo y se va reafirmando a partir de la otra. Y luego trabajamos con la retórica de la alteridad, que bueno, es un término ya acuñado así, pero yo preferiría hablar de retórica sobre la alteridad. Y esta aparece en las narrativas sobre los otros, donde se plantean dos términos, un término A y un término B, que son diferentes el uno del otro, que en general se define al término B desde el término A, y esas diferencias que se van estableciendo adquieren significado al ser captadas en los sistemas de lengua y escritura, que funcionan como un registro. Entonces, luego esas diferencias solo se tornan interesantes cuando A se encuentra con B, porque es ahí justamente donde se pueden notar esas diferencias, o cuando A se torna parte de B, que es cuando se produce en general una asimilación y se producen consensos que llevan a la redefinición de esa identidad étnica, o de identidad de grupo. Bien. Ahora sí voy a pasar al análisis del fragmento que yo elegí para trabajar con las representaciones sobre la alteridad que están presentes en el enfrentamiento de Alejandro y Poro en la obra, en el libro 3, en los capítulos del 2 al 4. Cabe resaltar que esta parte es la primera parte, es la primera aproximación de Alejandro a Poro, es cuando el ejército llega a la frontera de la India, y el contacto se establece de parte de Poro, que envía una carta a Darío. Bien. Les voy a leer una parte introductoria y después vamos a pasar al análisis. El punto de vista de la supremacía de lo griego ante los enemigos extranjeros está presente a lo largo de la obra atribuida a Pseudo-Calístenes, pero se hace marcadamente explícito en los intercambios de mensajes y los enfrentamientos que mantiene Alejandro con los reyes de Persia y de India principalmente.
En el caso del enfrentamiento con Poro, este rey representa en algunas ocasiones el arquetipo del rey bárbaro y oriental, y en otras es extensivamente una muestra de los miembros de su pueblo. El relato hace presente esa visión menospreciadora de la otredad, ante lo cual hay que hacer por lo menos 3 observaciones. En primer lugar, prestando atención al contexto de producción, la datación de la obra corresponde a una época en que la oposición griego-bárbaro con connotación negativa ya constituía un discurso ampliamente difundido. En segundo lugar, la obra trata sobre la vida de un personaje histórico, por lo cual la atención a los hechos implica dar cuenta de la carga semántica que la oposición griego-bárbara había adoptado hasta ese momento en que Alejandro Magno realizó sus expediciones. En tercer lugar, si se considera que la obra de Pseudo-Calístenes es parte de la categoría de novela antigua, hay que tener en cuenta que la imagen del bárbaro que este género adquirió fue aquella que propusieron los poetas trágicos de los siglos V y IV a.C., y que fue la que se fue transmitiendo posteriormente. Bien. En primer lugar, vamos a pasar al análisis del fragmento del libro 3, capítulo 2, líneas de la 5 a la 8, que es el fragmento donde Poro establece contacto con Alejandro. Y entonces él le escribe: Poro, rey de los indios, a Alejandro, saqueador de ciudades. Te ordeno retirarte, pues siendo hombre, ¿qué puedes contra un dios? Procuras la perdición de los que están contigo, creyendo ser más fuerte que yo, pero siendo en realidad más débil para el combate. En verdad, yo soy invencible. El texto no inicia con el saludo usual de Hairem, sino que expresa una orden con el verbo prostazo. Desde el inicio, Poro asume una posición imperativa ante Alejandro, tal como lo hace el rey Darío con anterioridad en el texto. Dareios Alexandro hemoferapunti tade prostazo caikeleu. Darío Alejandro, mi siervo, esto le ordeno y exhorto. Ante esto ya es esperable el tono confrontativo que el intercambio epistolar adquiere posteriormente. Poro descalifica a Alejandro llamándolo saqueador de ciudades, asimilándolo, como habíamos visto hace un momento en el trabajo de Evelyn, a un bandido más que a un rey honorable. Algo que vemos repetirse nuevamente si recordamos, bueno, justamente eso, cómo Darío trata a Alejandro. Los términos utilizados son poles lelatunti, este último un participio derivado del verbo lelateo, que significa exactamente saquear o hacer presa. Seguidamente, Poro utiliza el recurso de la comparación para ubicar a Alejandro en el plano humano, mientras él se autoeleva a la categoría divina. También se compara en términos de fuerza para el combate y sugiere que Alejandro está engañado si piensa que podría vencerlo, porque él es ascenesteros, prosmagen, mientras Poro es aetetos. Hasta aquí vemos definiciones de la alteridad en el plano individual. Un rey se posiciona contra otro rey, pero posteriormente Poro afirma: si hubiéramos tenido algún provecho en Grecia, sí, esa es una cita, perdón, si hubiéramos tenido algún provecho en Grecia, hace mucho que los indios, antes que Jerjes, la habríamos esclavizado. Y ahí viene el siguiente fragmento, donde Poro continúa. En cambio, como ante nosotros resulta un pueblo inútil, y por no ser digno de real consideración, no le dimos atención, pues cada uno de nosotros desea tener lo mejor y no lo inferior. Ahora la calificación que hace el rey ya no se refiere solamente a su adversario, sino que se hace extensiva a todo su pueblo, como se evidencia en el sustantivo ethnos como sujeto de la oración. La visión menospreciadora se muestra en el calificativo agreion, inútil. En la construcción medena acción basiliques teorías, literalmente no digno de la consideración de la realeza o de los reyes. Y en el comparativo elaton, derivado de elajus, pequeño, de poca importancia. Todo esto articulado por parautores, ante nosotros. Luego de leer la carta, Alejandro, notoriamente enojado, habla ante sus compañeros acerca de los indios y dice: verdaderamente, la única forma de pensar de los bárbaros resulta en la estupidez. De hecho, como los mismos animales, tigres, leones y elefantes, se vanaglorian de su propio vigor,
y sin embargo son cazados fácilmente por la especie humana, de tal modo los reyes de los bárbaros se enorgullecen de la multitud de su ejército, pero son dominados sin esfuerzo por la inteligencia de los griegos. En primer lugar, cabe notar que Alejandro se refiere a estos no griegos explícitamente como bárbaros. Luego, con mia phronesis estigia anestesia, sugiere que el pensamiento, la inteligencia o la razón de los bárbaros es vana porque termina siendo estúpida. Otro sentido de la palabra anestesia es inconsciencia, y si optamos por este sentido, se negaría la capacidad de reflexión. Seguidamente hace una analogía de los bárbaros con animales. La simbología que Chevalier y Guibrand recogen en su diccionario de símbolos ayuda a comprender más esta caracterización. En cuanto al león, aunque en algunos contextos se presenta con un sentido positivo, en otros casos, la potencia del león entraña un aspecto negativo. Tiene la tendencia a dominar como déspota, a imponerse brutalmente con su fuerza o autoridad. En el caso del elefante, para el mundo occidental este animal es la imagen de la pesadez y de la torpeza. No es así para los asiáticos, para quienes el elefante es la montura de los reyes, como se ve también en la obra de Pseudo-Calístenes con posterioridad. El tigre tiene un sentido negativo, en tanto evoca las ideas de potencia y ferocidad. Finalmente, el leopardo, que no aparece en la recensión B, y por eso está marcada ahí entre corchetes, sí aparece en la A, y simboliza la ferocidad, la habilidad y la fuerza. De acuerdo con Cirlot, el tigre es también símbolo de la cólera y la crueldad, mientras que el leopardo remite a la bravura, la ferocidad marcial y la agresividad. Estos animales, según Alejandro, se ufanan del vigor que poseen, pero radios kineguntai, son cazados fácilmente por la especie humana, hippo anthropines physios. Cabe resaltar que en la recensión B, physis remite directamente a la naturaleza del cuerpo, en este caso humano, mientras que en la recensión A no se utiliza este lexema, sino phronesis. Es el siguiente. Phronesis, es decir, inteligencia, sabiduría, razón, sensatez. Bien, ahí tenemos el fragmento de la recensión alfa, donde, según mi traducción, dice, se vanaglorian de estas cosas, el vigor y la habilidad del cuerpo, pero son fácilmente cazados por la obra de la inteligencia humana. En esta recensión se marca la diferencia cuerpo-mente o fuerza-inteligencia, ya que se expresa que los bárbaros se vanaglorian del vigor, kenaiotes, y la habilidad del cuerpo, somatos poikilia. Luego, en la recensión B sí se utiliza phronesis para expresar que los reyes de los bárbaros se enorgullecen de la multitud de su ejército, pero son dominados sin esfuerzo por la inteligencia de los griegos. Aquí nuevamente se hace referencia a que los bárbaros se apoyan en la fuerza de los cuerpos reunidos, de la muchedumbre, pero no en la razón. Finalmente, en la respuesta que Alejandro envía a Poro, le escribe: yo emprendo una guerra contra un hombre que habla arrogantemente y que es en extremo bárbaro, y no contra un dios. Así pues, a mí no me acobardan, ni el discurso jactancioso sobre ti mismo, ni los pueblos que combatieron frente a mí. Alejandro, podríamos decir, coloca a Poro en su lugar, advirtiéndole no solamente que es un hombre, sino que además es un hombre que habla jactanciosamente sobre sí mismo, es decir, que se cree más de lo que en verdad es. Por otra parte, este recurso ya lo habíamos visto cuando Poro le dice, siendo un hombre, que puedes contra un dios. Por otra parte, lo califica como malista bárbaro, en extremo bárbaro, o el más bárbaro entre los bárbaros, llevando al máximo la capacidad de Poro de representar las características del barbarismo. Claramente, aunque no haya aquí un desarrollo de lo que sería ser bárbaro, el tono del discurso y la intención de desacreditar al adversario hacen pensar que bárbaros en este contexto no podría tener otro significado que no fuera negativo. Traigo por último un fragmento de la recensión A para hacer notar que en esta no aparece el superlativo.
directamente sería: sin embargo, en verdad, yo emprendo la guerra contra un hombre bárbaro y que habla arrogantemente, no así contra un dios. Bien, hasta aquí el análisis de los fragmentos que yo seleccioné para presentar el día de hoy. Y a partir de este análisis, entonces, llegamos a algunas conclusiones parciales, pero también a preguntas disparadoras para la posterior investigación, que sería que vemos en estos fragmentos una retórica de la alteridad que está atravesada por esa tensión natural entre la mismidad y la alteridad que sucede en un contexto de guerra. Al mismo tiempo, las representaciones sociales, es decir, las representaciones que el grupo de los griegos tenía sobre los demás grupos, los otros pueblos que no eran griegos, influyen en la construcción de la diferencia entre individuos y grupos y se materializan en el discurso, en los términos empleados y en las construcciones que justamente dan cuenta de una imagen o de una representación de lo griego y consecuentemente de lo no griego. Y luego, y esto es más una pregunta, si consideramos que la obra de Pseudo-Calístenes forma parte de lo que comúnmente se está estudiando como ficción antigua, tendríamos que ver hasta qué punto esa obra es heredera de la visión negativa del otro, surgida en el siglo antes de Cristo y que según algunos autores es la que después en la novela antigua se hace patente y termina reafirmando ese imaginario que se venía construyendo hacía siglos. Bien, hasta ahí lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Yo sé que estamos en tiempo, pero les quería pedir si podríamos escuchar brevemente a Evelyn que concluya su tema para el que trabajó tanto. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno. Eve, entonces. Sí, porque justo esto se había cortado, pero lo que voy a Sí. hacer es ir a las conclusiones. Así como Noé fue describiendo cómo Poro describe a Alejandro, cómo se refiere a Alejandro, Darío también se refiere a Alejandro como jefe de bandidos, como saqueador de ciudades, revolucionador de ciudades, y Darío se define a él mismo como un dios. Entonces lo que fui viendo a lo largo de este intercambio epistolar es que ambos reyes se han definido a partir del otro, no solo a través de las estrategias discursivas empleadas en las cartas, sino también a través de acciones que marcan la polaridad heleno-persa a lo largo de la biografía novelada. Es por esto que en el primer acercamiento que tengo en el intercambio de cartas, tanto los objetos que Darío le regala a Alejandro en forma de ironía, como el léxico que utiliza en sus discursos para referirse al otro y a lo propio, es cómo se van definiendo. Lo que vamos conociendo es cómo Darío se define a sí mismo y cómo define al otro, o sea, al griego. Pero son definiciones que se dan de los dos lados, porque Alejandro también define a Darío como perro, falto de fuerzas, rebosante de vanidad. Es decir, que lo que vemos solamente es cómo los reyes se definen entre ellos, pero no conocemos en este caso una definición completa de todo el pueblo persa, sino de solamente lo vemos a través del rey. Todo eso es antes de la batalla de Isos, son antecedentes, los regalos son antecedentes que después vemos cómo actúa eso durante la batalla de Isos. Pero hasta ahora es eso lo que fui haciendo, viendo la diferencia de ambos reyes, cómo se da la alteridad a partir de eso. Eso es todo. Bien, una lástima el problema de la conexión. Sí, Sí, porque bueno. en realidad es más largo el trabajo, pero bueno.
No sabemos todo lo que has trabajado. Bien, damos inicio entonces, si ustedes quieren, a las preguntas. No sé si han dejado alguna pregunta en el chat. No, por ahora no vi. Solo con respecto al formulario, pero nada más. Ajá. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? O entre las mismas panelistas que quieran aportar algo. Hay un comentario ahí, pero no sé si... Sí. De Manuel. Sí. Sí, dale, vale. Sí, Emanuel dice, les quiero agradecer a Alejandra, a Evelyn y Noelia por sus trabajos. Estoy muy interesado en la temática y me encaminaron para mi investigación. Asimismo, les quisiera consultar sobre obras que toquen conceptualmente la alteridad, mismidad y otra edad. Otra edad. Ajá, sí, otra. Bien, yo le puedo responder a Manuel. Hay una obra Los nombraste, que es, sí, es la obra de Guerrero Arias. Se llama La cultura, estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia. Y ahí él va haciendo un recorrido por los diferentes paradigmas a partir de los cuales se puede llegar a definir la identidad y demás, todos estos conceptos relacionados. Después hay una obra de Todorov, creo que se llama Los Otros o Nosotros y los Otros. Nosotros y los otros. Nosotros y los otros. Y después, Guerrero Arias creo que tiene también algunos otros artículos. Y Cecilia Colombani habla específicamente de la mismidad. No estoy recordando en este momento el nombre del artículo, pero ella toca ese tema. ¿Puedo decir algo? Sí, por Sí. supuesto. Si quiere Manuel, le podemos pasar la bibliografía porque tomamos para ver los conceptos de la alteridad y en principio la alteridad griego-persa entre los griegos antiguos, a Cartledge, a Edith Ball, a Hartog, es decir, a una serie de autores también, hay una española de Rosa Santiago, de la cual hemos visto un artículo, es decir, varios textos donde aplican lo que nombró Noelia, son en este caso artículos que elaboran la teoría, y los otros tienen teoría, pero a la vez hacen un desarrollo del tema profundo entre los griegos, digamos. Mariana Natalia Villa le pide a Noelia si podrías dejar anotado en el chat la bibliografía que mencionaste de Todorov. Claro. Sí, ahí le paso eso y le paso también el nombre de la obra de Guerrero Arias y puede ser la de Hartog. Ya les escribo en el chat. Bien, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Estoy viendo si puedo acceder rápido a la... Si no, le pasaremos a Manuel, tenemos el mail, ¿no es cierto? Para pasarle la bibliografía anotada de lo que yo nombré, porque acá no tengo los títulos ahora. Sí. Sí, está el mail. Tengo anotados acá en mi bibliografía solamente los que se refieren al texto de Pseudo-Calístenes en particular. De todas maneras voy a pasarle un artículo que se consigue en internet. Facundo dice, paralelamente también podrían darse un paseo por los aportes de Hegel en la dialéctica del otro como opuesto y como paso para el autorreconocimiento. Ahí Alejandra acaba de compartir el texto que había ofrecido. Bien. Bueno, Emanuel agradece. ¿Algo más? A ver si nadie
¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, entonces, si les parece, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa como para poder estirar las piernas y nos volvemos a reencontrar a las 15:15, es decir, en unos minutitos nomás, ya ya con el segundo panel. ¿Está? Bien, entonces hasta dentro de unos minutos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.